Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, con quien queremos preguntarle varias interrogantes relacionadas a la eliminación del subsidio, a este crédito que va a obtener el Ecuador por parte del Fondo Monetario Internacional. Economista, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por la entrevista. Saludos cordiales a ustedes de la audiencia de Unión Radio. Doctor, ya es de conocimiento esto de la eliminación de los subsidios al Extra y Ecopaís. ¿De qué manera se va a beneficiar el Estado? ¿Cómo va a ayudarse el Estado? ¿Y habrá complicaciones, habrá desventajas por parte de quienes están adelante del volante, sobre todo? Adelante, economista. Sí, hay que entender que hay un consumo de Ecopaís y de Extra más o menos unos 1.300 millones de galones, que de diésel se consumen 1.600 millones de galones. Entre los dos combustibles estamos hablando de más de casi 3.000 millones de galones al año, que si uno pensara que hay un subsidio de $1, son 3.000 millones de dólares de subsidio. Ese subsidio se convierte en déficit fiscal porque es un gasto que tiene el Estado, o pérdida de ingresos que tiene el Estado, y eso aumenta el déficit fiscal, y ese déficit fiscal hay que financiarlo con deuda. Y entonces resulta que estamos financiando con deuda el subsidio de combustibles que no llega necesariamente al que necesita el subsidio, sino que a veces llega a aquella persona que no la necesita, o quizás también contrabando y quizás también otras actividades ilícitas. Entonces hay que enfrentarlo, y el gobierno quiere hacerlo, y lo quiere hacer en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para de alguna manera decir, bueno, te necesitaba la plata, por lo tanto tengo que ir corrigiendo el tema de los subsidios de combustibles, y empezará con la Extra y Ecopaís, con un incremento que no va a ser tan fuerte según lo que uno puede estimar, porque también el precio del petróleo ha caído el último mes, y eso también le quita presión a la necesidad de subir mucho los combustibles. Entonces, eso toca hacer para evitar que los subsidios vayan a quien no lo necesita, que es la mayoría de gente que tiene su vehículo, y ojalá que eso pueda de alguna forma también ayudar a que el gobierno esa plata la pueda utilizar de mejor forma, no ir a buscar financiamiento caro que hoy día no tenemos, y tratar de largo plazo ver cómo mejoran las cosas, ¿no? Economista, es decir, que es positivo en todo caso esta eliminación del subsidio, pero como usted ha bien dicho, habría también que focalizar porque hay sectores que necesitan realmente del subsidio en los combustibles, economista. Sí, el gobierno ha identificado varios sectores, el sector del taxismo, más que nada por la parte política. No, el servicio de taxi no necesariamente es para alguien que no tiene ingresos, pero en todo caso está bien, arranquemos de esa manera y sirve. Donde era claro la focalización de subsidios en la gasolina extra es en las comunidades rurales de la sierra, que mueven a la Productos. gente de Ujú. un lado a otro en carros a extra, o que mueven sus productos del campo a la ciudad en esos vehículos, ¿no? Entonces, en el arranque está bien que vayan para allá. Ojalá en el camino uno diga, mira, ya esos subsidios no los podemos mantener, pero te podemos dar esta ventaja para que te cambies a este carro que puede ser mucho más económico en el tema del uso de combustibles. Pero en el arranque está bien, creo que sirve empezar de alguna manera. Vamos a ir viendo también el consumo, cómo se va a ir cayendo, ¿no? Hay que recordar, la gasolina super hace 4 o 5 años se consumían 200 millones de galones, Ujú. hoy se consumen casi 55 millones de galones porque el precio está alto a nivel local. Mucha parte de esos 150 millones de galones se migraron a Eco. extra, y otra parte dejó de irse por contrabando. Y entonces vamos a ir viendo el consumo, cuando ya tenga un precio mucho más real, va a ser un poco menor, y quizás pueda seguirse yendo por frontera nuestra gasolina, porque va a estar, aunque lo ponga más alto el precio local, va a estar mucho más baja que la que consumen en Perú o en Colombia. Ujú, Pero si correcto. se va a Perú y en Colombia, al menos ya no se va con subsidio, que también eso es importante, porque no tenemos por qué estar subsidiando a los países vecinos. ¿Y esto cuánto significaría en ahorro, ministro? Si Ex usted, si ministro. usted le pone que son 1.300 millones de galones al año, Ujú. y usted le dice, mira, subámosle 50 centavos, estamos hablando de 650 millones de dólares al año de ahorro, ¿no? Algo también, ese incremento también le da
IVA al Estado, o sea, por algunos lados viene el ingreso para el fisco, pero sobre todo lo importante es que no vivamos la ficción de que el subsidio nos lo regalan y no tiene costo. El subsidio nos lo regalan, es déficit, será deuda, será intereses de deuda y serán impuestos para pagar esos intereses. O la pagamos por el lado de los impuestos o la pagamos por el lado del tanquear. Y es preferible pagar con el tanqueo porque ahí paga el que realmente consume. ¿Por qué va a pagar usted que no consume, por qué va a pagar usted más impuestos si usted no consume ese combustible? Porque usted está poniendo ya un subsidio, un combustible sin subsidio, alguna cosa así, ¿no? 8:26, 8:26. Economista, sobre este crédito que va a recibir Ecuador por parte del Fondo Monetario Internacional, ¿qué planteamientos debe cumplir nuestro país, economista? Sí, el crédito son 4.000 millones de dólares, son a 10 años plazo, 4 años y medio de gracia. Hay un plan de desembolso que en este 2024 entran 1.500 millones de dólares, el año siguiente entran 1.250, el 26 y 27 entran 500 millones de dólares adicionales y el último año por ahí 250. Eso es lo que va a recibir el Estado. La plata es de libre disponibilidad, el Estado la puede utilizar para obra pública, la puede utilizar para pagar vencimientos de deuda, que también hay que pagar esos valores que están venciendo del mismo Fondo Monetario o de los multilaterales. Ese crédito permite también el acceso a otros 14.000 millones de dólares en los siguientes 4 años de otros multilaterales que dicen, con ese crédito de fondo me embarco yo también y te voy a financiar. Pero a cambio, ¿qué dice Ecuador que va a hacer? Va a manejar mejor sus finanzas, va a tratar de mejorar la recaudación tributaria en 1.8% del PIB, sobre todo en este año, que son unos 2.000 millones de dólares de incremento, más o menos, de los cuales ya una buena parte la ha hecho con el aumento en el IVA del 12 al 15, que este primer mes ya dio más recaudación que el año pasado, quizá unos 70 millones más recaudación que el mes pasado, por ahí unos 20 millones más. Y al fin, la recaudación de impuestos en conjunto en los primeros 5 meses del año superó, y escuche bien, superó lo que se recaudaba en el 2014-2015. O sea, estamos bien rezagados en la recaudación de impuestos porque estamos recién recaudando lo que se recaudaba antes del terremoto de 2016. Y entonces el gobierno se va a ir comprometiendo en el tema de los ingresos, también lo que hablamos hace un rato de los combustibles, algo menor de esfuerzo en el tema del gasto para que no haga tanto recorte el gasto al menos no subirlo, es lo que pareciera entenderse del programa, y también darle recursos a la parte social y también tratar de ver cómo mejoras algo en la obra pública y donde haya espacio de recortarlo, ¿no? De alguna forma es un programa mucho más ligero, mucho más liviano de lo que fue el programa del 2020, porque ahí sí se cargó mucho en el tema del recorte del gasto. Economista, el presidente Noboa tiene ya 6 meses en el poder. Económicamente hablando, ¿usted cómo lo cataloga el trabajo por parte del Ejecutivo? Sí, el trabajo no es de los mejores que uno pudiera esperar. Sobre todo el tema para mí es la comunicación. El presidente por momentos lo escuchamos diciendo que todo es una maravilla, que todo está bien y no es por ahí la realidad. Creo que le falta esa sintonía con la realidad en la parte económica, le falta la sintonía con la realidad en la parte de la violencia. Por momentos escuchamos voceros que dicen que todo es una maravilla, que estamos mejor, que estamos mejor que antes, y la cosa es que no logra mejorar. O sea, hay alguna mejoría, por supuesto, estamos mejor que antes de que arranque, y eso no hay cómo desconocerlo, pero nos falta mucho para poder decir vamos mejorando, ¿no? El mismo crecimiento económico este año va a ser nulo o quizás menos del medio punto del PIB y creciendo. El empleo, el gobierno dice que ha aumentado 100.000 empleos jóvenes. Yo he tratado de bucear en las cifras y no encuentro esos 100.000 jóvenes que han conseguido empleo. Cuando separas por de 15 a 24 años que buscan empleo y lo miro con los datos de hace un año, marzo del 23 con marzo del 24, por ahí encuentro 6.000 personas empleadas adicionales. Y cuando junto en el análisis de los 25 años hasta los 35 años,
hay una caída de 11.000 personas, o sea, no hay incremento. Y cuando ves tú las cifras, estamos todavía con menos gente empleada que lo que teníamos algunos años atrás. Entonces, hay mucho por hacer en el tema del empleo, en el tema del crecimiento, en el tema de la actividad económica. Perfecto. 8:30 a.m. Le agradecemos al economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas, por este importante diálogo y nos detalles, nos desglosas y las inquietudes. Gracias, economista. Que tenga A excelente ustedes día. también, saludos cordiales. 8:30 a.m. Hacemos una